Elementos, pruebas y trastornos del lenguaje. Presentado por Nicole Alcalá, María Esperanza Carrillo, Carol Díaz, Chelsea Farrayán, Laura Suárez y David Silvera. Elementos de evaluación. Batería de lenguaje objetiva y criterial o BLOC. Esta es una prueba diseñada para determinar las competencias y habilidades lingüísticas en el niño, así como presenta alteraciones en el lenguaje. Una característica muy importante del BLOC es que esta está específicamente constituida en español, de manera que en su diseño se prestó especial atención a las propiedades, adquisición y su uso. Además que esta está destinada a niños entre los 5 y los 14 años de edad. El BLOC explora 4 grandes aspectos del lenguaje, como sería la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática, tanto a nivel comprensivo como expresivo. Este blog permite obtener una puntuación entre 0 y 100 centiles que indica el nivel del lenguaje para cada uno de los 4 aspectos evaluados. Encontramos el test Illinois de las habilidades psicolingüísticas. Es una prueba muy conocida que sirve para determinar las habilidades lingüísticas generales de los niños, así como para establecer su nivel de adquisición del lenguaje. El test es apropiado para los niños de 5 a 10 años. Y la aplicación es individual, ocupando entre 45 y 60 minutos. El instrumento incluye 2 escalas, una de lenguaje hablado y otra de lenguaje escrito, y una vez usadas las distintas pruebas se obtienen puntuaciones para cada una de ellas que posteriormente se convierten en percentiles, y es así como se obtiene una puntuación global para cada escala. Y dentro de esa puntuación global que luego se convierte en una edad aproximada del desarrollo según los criterios normalizados. El cuestionario del lenguaje oral de Navarra. Este es un test que sirve para la evaluación rápida del desarrollo del lenguaje oral. ¿Por qué se dice que evaluación rápida? Porque solo se lleva unos 10-15 minutos. Bueno, su aplicación es individual y está indicada para niños de 4 a 6 años. El test evalúa el contenido, la forma y el uso del lenguaje, utilizando materiales adaptados a cada grupo de edad. Por ejemplo, en una de las pruebas el niño debe nombrar diferentes objetos presentados en un cuadernillo de imágenes. Por otro lado, se le pide que repita frases pronunciadas por el evaluador. Y en otra se presenta una serie de láminas de dibujos. ¿Esto para qué se da? Bueno, esto es de tal manera en que en unas ocasiones el niño debe señalar el objeto que el evaluador dice y en otras debe nombrar debe nombrar el que se le señala. El desarrollo de la morfosintaxis en el niño. Su objetivo principal es evaluar la comprensión y expresión de las estructuras morfosintácticas del lenguaje. Esta prueba se aplica de manera individual. El tiempo varía entre unos 20-30 minutos máximo y la edad, el rango de edad es desde los 3 años hasta los 7 años. Bueno, esta prueba, su aplicación es muy cómoda porque se emplea un libro con láminas que contienen todos los materiales necesarios y así es más fácil que el niño se pueda desenvolver al momento de realizarla, no se sienta aturdido, no se sienta con miedo o pueda tener una mayor comprensión de esto. La prueba de Sadet Khalil, aunque originalmente se diseñó para la lengua inglesa, existe una traducción adaptada al español. Su utilización es adecuada para niños a partir de los 6 a 7 años con una mínima capacidad lectora y es complementado por un evaluador adulto. Este test está compuesto por 12 pruebas distintas, cada una de las cuales explora un aspecto particular del uso del lenguaje. Dentro de cada una de estas pruebas, los niños deben poner en juego todas sus habilidades lingüísticas de manera simultánea, siendo estas la comprensión, producción, sintaxis, morfología, etc. Por tanto, este no es un instrumento que mida el desarrollo de cada uno de estos niveles del lenguaje de manera separada, sino que más bien mide el desarrollo global de esta capacidad. Pruebas del lenguaje.
Ahora vamos a enfatizar en las pruebas del lenguaje. Primero que todo, hay que tener muy en claro que evaluar el lenguaje supone determinar el nivel de eficacia en habla, lengua y comunicación en función de los nexos que éste establece con todas las variables, ya sean cognitiva, audio-oral, emocionales, sustrato neurológico y entre otras. Y también especificar en qué medida está alterado en sí mismo o expresa la existencia de alteraciones. Entre las pruebas que más destacan vamos a encontrar, primero, la evaluación de la fascia de Boston. Este test es uno de los instrumentos más utilizados para la evaluación neuropsicológica de la fascia y de los trastornos relacionados. Fue desarrollado por Harold Goodglass y Edith Kaplan en 1996. Este test evalúa 8 áreas y en cada una de ellas se valora el grado de severidad del déficit entre 0 y 5 puntos. El diagnóstico neuropsicológico de adultos incluye una escala para la evaluación del lenguaje bajo la denominación de área del lenguaje oral, que valora 2 grandes apartados. Primero, evalúa el habla receptiva y el habla expresiva. Sin embargo, se dice que esta prueba es muy limitada, ya que no evalúa la lectura ni la escritura del sujeto y recordemos que para realizar el diagnóstico cualitativo del lenguaje se deben evaluar diversas áreas relacionadas con el lenguaje oral y escrito. En la tabla veremos los principales parámetros para la evaluación clínica del lenguaje. Entre ellas encontramos el primer parámetro, que es el lenguaje expresivo. Este lenguaje expresivo lo que evalúa es la amplitud del lenguaje espontáneo, es decir, la forma en la que podemos hablar, la estructura sintáctica y gramatical del lenguaje oral, la forma en cómo expresamos nuestras ideas, pensamientos, sentimientos, la fluidez verbal que tenemos al hablar, la estructura melódica, cómo se escucha nuestra voz, la estructura sintáctica y la gestualidad, o sea, los gestos y la pronunciación de las palabras, pues que acompaña el lenguaje. En este caso, como dice en la tabla, gestualidad y prosodia expresiva que acompaña el lenguaje. En el siguiente parámetro observamos el lenguaje comprensivo. En este básicamente se evalúa que podamos comprender lo que estamos escuchando, que podamos comprender cómo suenan las palabras que nos están diciendo y también que comprendamos el significado simbólico del lenguaje. Y aquí entra en que las personas puedan comprender los refranes, metáforas, dichos y entre otras cosas. El siguiente parámetro, como bien lo indica su nombre, es repetición y es ver si hay repetición de palabras y repetición de oraciones. También está el de denominación. Y aquí entra en que si las personas puedan determinar, por ejemplo, no es que este es un televisor, este es un computador, este es un teléfono, que puedan comprender esto y lo puedan denominar por su nombre. En el parámetro de lectura encontramos esa fluidez de lectura oral, la lectura silenciosa, esa comprensión de lo que leen y las paralexias, que es cuando confunden las palabras con otras. Otro parámetro que encontramos es el de escritura. Aquí se evalúa la grafomotriz, es decir, la copia, la audionóxica, que es el dictado, la nosomotriz, que es la composición escrita, y las paragrafías. Y las paragrafías es esa sustitución, omisión o desplazamiento de las letras, sílabas o de las palabras. El cálculo es otro parámetro y en este se busca saber si la persona tiene o no ese concepto de número o la capacidad para el cálculo y la resolución de problemas. También encontramos en esta tabla otras alteraciones pues que buscan evaluar si hay trastornos sensoriales, hay trastornos motores u otros cognitivos como lo son una alteración en la memoria o en la atención. El cálculo es otro parámetro y en este se busca saber si la persona tiene o no ese concepto de número o la capacidad para el cálculo y la resolución de problemas. También encontramos en esta tabla otras alteraciones pues que buscan evaluar si hay trastornos sensoriales, hay trastornos motores u otros cognitivos como lo son una alteración en la memoria o en la atención. La lateralidad es una medida indirecta de la dominancia para el lenguaje, existiendo diferencias cuantitativas y cualitativas en el rendimiento cognitivo de las personas en función de su lateralidad. El test de Harris es un test que evalúa predilección de un niño para usar con más frecuencia el lado derecho o izquierdo de su cuerpo. Dicho test se utiliza para evaluar si el niño también presenta o no la dislexia. Y esta prueba se lleva a cabo en niños de edad entre 7 y 9 años.
El cuestionario de lateralidad de Edimburgo tiene como objetivo la evaluación de la dominancia manual. Es un test breve en cuya administración no se tarda más de 3 minutos. Y este test consiste en una hoja con 2 columnas, tanto como con una columna derecha y una columna izquierda. En ellas, el sujeto debe colocar uno o más cruces para indicar qué mano utiliza para realizar las actividades como lo son el escribir, el dibujar, el lanzar un objeto, el usar la tijera, el cepillarse los dientes y como también puede ser el encender una cerilla, abrir cajas, etc. Trastornos del lenguaje. Trastornos del habla. La lección del sistema nervioso o de los órganos bucofonatorios puede producir diversos trastornos del habla o del lenguaje. Los trastornos del habla son alteraciones del habla normal que afectan el grado, la forma, la intensidad, el tiempo, la cantidad, la calidad o el ritmo lingüístico, dificultando las posibilidades de expresión oral, estando preservada la estructura simbólica del lenguaje. Los trastornos del lenguaje afectan la estructura misma del lenguaje. Aunque no existe suficiente consenso en la clasificación de los trastornos del habla, podemos referirnos a 5 patologías, como serían la disfemia, la disartria, la dislalia, la disglosia y disfonía. Disfemia. Este es un efecto de locución que altera la fluidez del habla, caracterizándose por la repetición de sílabas o palabras y por los bloqueos espasmódicos que interrumpen el discurso verbal. El origen de la disfemia en realidad sigue siendo una incógnita, aunque se observa frecuentemente un desequilibrio en las vías extrapiramidales. En más del 90% de los casos, su inicio se produce antes de los 7 años, siendo mayor su incidencia en el sexo masculino, junto a los trastornos de respiración, fonación y fluidez del habla. Además, son frecuentes otras manifestaciones acompañando la disfemia, como serían la logofobia, el valvismo y embolofrasia. La logofobia son reacciones de ansiedad y angustia causadas por la necesidad de tener que hablar, lo que produce muchas veces retracción social. El valvismo son movimientos asociados al habla que acompañan a la espasmofemia, con una finalidad compensatoria. Estas pueden ser proximales, afectando los músculos de la cara, o distales, implicando a los brazos o las piernas. La embolofrasia consiste en la introducción de palabras, frases o muletillas verbales que actúan como relleno en un intento de enmascaramiento del problema. Se distinguen 3 modalidades diferentes de disfemia: la disfemia tónica, la disfemia clónica y disfemia mixta o tónico-clónica. La disfemia tónica. Su síntoma es el bloqueo al emitir la palabra generada por los espasmos que inmovilizan la musculatura. Aquí podemos observar un ejemplo. Esta disfemia es la que presenta un peor diagnóstico. La disfemia clónica. Su síntoma es la repetición involuntaria y convulsiva de una sílaba en una palabra, generalmente la primera, o de una palabra dentro de una frase. Aquí podemos observar un ejemplo. Esta presenta un mejor diagnóstico que el anterior. Y la disfemia tónico-clónica o mixta es la combinación de los 2 tipos anteriores. Este resulta difícil de encontrar un disfemio puro tónico o clónico, y esta disfemia suele ser la más frecuente. Disartria. Este es un trastorno de la articulación de las palabras producido por lesiones del sistema nervioso central, los nervios periféricos o la musculatura bucofonatoria. Se pueden diferenciar varias modalidades de la disartria. Disartria espástica. Esta está causada por lesiones de la neurona motora superior. Como existe aumento en el tono de los músculos laringeos, se produce incremento en la resistencia del flujo del aire, lo que provoca lentitud en el habla y emisión de frases cortas con voz ronca y tono de voz bajo y monótono. Disartria flácida. Esta está provocada por lesiones en la neurona motora inferior. La respiración es jadeante con sonido al aspirar. Como existe parálisis del músculo elevador del paladar, la voz suele ser hipernasal y rinolática, con volumen bajo, intensa fitagabilidad en el habla y trastornos en la dilución. Disartria atáxica. Esto se produce por afectación del cerebelo y se caracteriza por hipotonía, irregularidad en los movimientos oculares, disfunción faríngea y voz áspera y monótona.
El habla es cándida con lentitud de articulación, es característica de este tipo de disartrias. Disartria hipocinética. Esta es frecuente en la enfermedad del Parkinson y se caracteriza por el debilitamiento y la monotonía de la voz, junto con la articulación defectuosa, falta de inflexión y emisión de las frases cortas, ya que existe una pérdida de flexibilidad y control de los centros faringeos. Y por último tenemos la disartria hipercinética. Esto se produce por lesiones en el sistema nervioso extrapiramidal, pudiendo verse afectadas las funciones motrices que afectan a la respiración, la resonancia y la articulación de la voz. En la corea, los movimientos rápidos e irregulares de uno o varios músculos se traducen en trastornos de la coordinación y del habla, con gran distorsión en la pronunciación de sonidos vocálicos y tendencia a la utilización de las frases cortas. En la atetosis, la articulación del lenguaje es lenta y fitagosa, con temblores y emisión del habla distorsionada, acompañada de distonia muscular y movimientos anormales relativamente lentos. Dislalia. Este es un trastorno de la articulación de las palabras causado por lesiones periféricas. En ocasiones sus síntomas se pueden confundir con los de la disartria, aunque su diferencia estriba en que la dislalia no existe un trastorno explícito en el sistema nervioso. Las dislalias se pueden clasificar de la siguiente manera. Dislalias funcionales. Estas se producen como consecuencia de las alteraciones funcionales de los órganos periféricos. Se denominan con el nombre del fonema defectuosamente pronunciando, siguiendo la terminología del alfabeto griego. Rotacismo. Es la dificultad para pronunciar el fonema R. Labdacismo es la dificultad para pronunciar el fonema L. O sigmatismo, que consiste en la incapacidad para pronunciar el fonema S. El origen de las dislalias funcionales se debe a una insuficiente madurez del niño o de los otros problemas como el bilingüismo o la falta de estimulación ambiental. Lo normal es que antes de los 5 años las dislalias hayan desaparecido espontáneamente, pero en los casos de que en los 4 años persistan puede ser una señal de alarma. Dislalias audiogénas. Los defectos de articulación de los fonemas de este tipo de dislalias se deben a deficiencias auditivas como serían la sordera, que impiden la correcta pronunciación de los sonidos. Disglosia son trastornos de pronunciación causados por lesiones o malformaciones estructurales de los órganos del habla de origen no neurológico. También reciben la denominación de dislalias orgánicas y pueden ser de varios tipos. Como primera medida encontramos las diglasias labiales. Están causadas por alteración en la forma, movilidad, consistencia o fuerza de los labios. Algunas malformaciones congénitas como el labio leporino o la parálisis facial pueden producir diglosias labiales. Encontramos las diglosias dentales, que estas están causadas por alteraciones en la forma o posición de las piezas dentarias, por trastornos hereditarios, hormonales, de alimentación o por la utilización de ortodoncia o prótesis. Encontramos también las diglosias linguales. Están provocadas por malformaciones o lesiones de la lengua y hay diversas modalidades como la angiglosia, que está causada por presencia del frenillo corto, la macroglosia o lengua de gran tamaño, la glosectomía causada por la extirpación quirúrgica de la lengua y encontramos la parálisis de la lengua causada por una parálisis unilateral del nervio hipogloso. Encontramos también las disglosias mandibulares. Se producen como consecuencia de alteraciones en la forma del maxilar. La atresia mandibular, que vendría siendo la cara del pájaro, está causada por la detención en el desarrollo del maxilar inferior. El prognathismo consiste en el desarrollo excesivo de la mandíbula inferior, que sobresale por delante del plano de la cara. Y por último encontramos las diglosias palatales. Están causadas por una malformación o defecto estructural del paladar. La fisura palatina impide que las dos mitades se unan en una parte media para formar así la bóveda del paladar. Y en estos casos se producirá una rinolalia, un soplo nasal y el ronquidio faríngeo. Las disfonías
son trastornos que afectan a la intensidad, el tono o el timbre de la voz, causados por un desorden vocal de tipo laringio o respiratorio. Pueden estar producidas por causas anatómicas, fisiológicas o psíquicas que afectan el aparato vocal. Y hay dos modalidades, encontramos las funcionales y las orgánicas. Dentro de las funcionales encontramos las disfonías, pues funcionales, están provocadas por una utilización inadecuada del control de la voz o también pueden ser de tipo psicogénito. Se pueden producir por fatiga en ciertas profesiones, en el caso de la llamada disfonía del maestro. En otros casos también son de causa hereditaria, existiendo casos como la disfonía familiar. Y en la pubertad también se han producido un tipo de disfonía denominado el trastorno de la muda. Es cuando se empieza a desarrollar esa intensidad en el aparato fonatorio, provocando una descompensación en el timbre del habla. Y también encontramos las disfonías orgánicas. Estas están causadas por alguna malformación o defecto en el sistema fonatorio y también por traumatismos, factores hormonales, laringitis, nódulos o polípolos en las cuerdas vocales o por traqueotomía. También encontramos las afasias. La afasia es un trastorno causado por una lesión cerebral que afecta el procesamiento simbólico del lenguaje y se caracteriza por la presencia en grado variable de trastornos de comprensión, expresión, denominación, fluidez y repetición, acompañados por alteraciones en la lectura, la escritura o el cálculo. La afasia puede estar motivada por causas muy variadas, aunque las más frecuentes se deben a accidentes cerebrovasculares y en menor proporción a traumatismos cráneoencefálicos, tumores cerebrales o procesos infecciosos del sistema nervioso. Encontramos las afasias fluidas. Estas se caracterizan por la mayor preservación del lenguaje expresivo que incluyen la afasia de Wernicke, la afasia transcortical sensorial, la afasia de conducción y la afasia anómica. Y dentro de las afasias no fluidas encontramos que estas cursan con mayor deterioro de la expresión lingüística, que incluye la afasia de Broca, la afasia transcortical motora y la afasia global. Encontramos también la afasia de Wernicke. Esta es una modalidad de afasia fluida que está causada por una lesión de la circunvolución temporal superior del hemisferio izquierdo, del área 22. También recibe otras denominaciones como afasia sensorial, acústica, receptiva o central. Dentro de sus principales características encontramos como primera medida la comprensión del lenguaje. Esta se encuentra muy afectada. Encontramos el lenguaje fluido y en ocasiones hiperfluido o logorreico. Al hablar se produce una invasión del lenguaje con una ensalada de palabras, es decir, existe una confusión de las características fonéticas y también encontramos que se dan frecuentes errores de denominación, trastornos en la repetición de palabras. La estructura fonética del lenguaje se encuentra preservada y en los casos más graves se acompaña de aglexia y de agrafia afásica. Encontramos también la anosognosia, sin que el paciente tenga conciencia de su problema. Y esta no se acompaña de hemiplegia, aunque pueden existir afectaciones hemisensoriales. Afasia anómica. La afasia anómica es una modalidad de afasia causada por lesiones en la circunvolución temporal inferior izquierda en el área 37 o por lesión del giro angular en el área 39. También se denomina afasia nominal amnésica o semántica, la cual presenta los siguientes síntomas. En el primer síntoma encontramos el vocabulario reducido, en el cual la persona puede hablar de forma fluida, pero aún así presenta dificultades al momento de encontrar o articular la palabra que quiere decir o dar a entender. En el segundo síntoma se encuentra la dificultad de denominación. Por ejemplo, la persona comprende lo que se le dice o escucha, pero repite las palabras y crea frases al no saber referirse al momento de responder a algo, pues es incapaz de hallar palabras. Ejemplo, no pueden decir la palabra vaso, pero sí saben para qué sirve e incluso utilizan sinónimos. En este caso,
utilizan la palabra taza, y esta dificultad es similar al dicho de tengo la palabra en la punta de la lengua. Afasia de conducción. Este tipo de afasia también se denomina afasia motora aferente o afasia central. Se produce por una lesión del fascículo arqueado y también por lesiones de la ínsula o de la circunvolución supramarginal, lo que causa disociación entre el córtex temporoparietal y la tercera circunvolución frontal, creando desconexión entre las áreas de Broca y de Wernicke, quienes son las encargadas de la producción y comprensión del lenguaje. Sus principales manifestaciones son: en la primera encontramos el área de repetición de manera gravemente afectada al existir la desconexión entre la imagen perceptual de la palabra que se realiza en la corteza parietal y la imagen motora realizada en la corteza frontal. En la segunda manifestación encontramos la alteración en la lectura, pero solo en los casos en que la persona se expone a hablar en voz alta, siéndole así imposible a la persona de repetir las palabras en algún texto. Aún así, esto no afecta la comprensión ni la capacidad de producir ideas. Un ejemplo es el de un paciente con afasia de conducción, el cual es capaz de hacer una frase de 4 a 5 palabras con una buena articulación y sin ningún esfuerzo. Afasia transcortical sensorial. Este tipo de afasia se produce como consecuencia de lesiones de la arteria cerebral media en las áreas de convergencia temporo-occipital y en algunas ocasiones en las áreas parietoccipitales próximas al área de Wernicke, especialmente las áreas 37 y 39. Esta afasia se identifica por los grandes problemas de articular palabras, como a su vez la dificultad a la hora de su comprensión. Sus manifestaciones son parecidas a la afasia de Wernicke, con la diferencia de que la repetición está preservada. Sus síntomas más relevantes son: en el primero encontramos severos trastornos de la comprensión. En el segundo, la repetición preservada, que en algunas veces puede haber ecolalia, la cual es cuando el paciente repite las preguntas que se le hacen en lugar de contestarlas, y en el tercero encontramos la lectura y la escritura se encuentran afectadas. Afasia de Broca. También recibe las denominaciones de afasia de expresión, afasia motora, afasia verbal, afasia aferente o afasia anterior. Esta afasia es una modalidad no fluida que está producida por lesiones de la tercera circunvolución frontal izquierda, la cual se encuentra en el área 44 y en las regiones próximas, como por ejemplo la ínsula. Para que se produzca una afasia de Broca es necesario que, además de lesionarse el área de Broca, también haya lesión en las zonas del lóbulo frontal, como lo son el opérculo y la ínsula, creando así una pérdida de lenguaje verbal y en aspectos de la comprensión. Los síntomas más característicos de la afasia de Broca son los siguientes. El primero es la reducción drástica del lenguaje expresivo y la producción verbal. En el segundo se encuentra que la comprensión está mejor conservada que la expresión. En el tercero existe una dificultad para articular los sonidos del lenguaje. En el cuarto existe una mediocre comprensión del lenguaje escrito. En el quinto se encuentra de que la lectura y la escritura se encuentran afectadas con dilexia profunda. Y por último, en el sexto se encuentra de que el paciente tiene conciencia de su problema, por lo que a menudo tiene reacciones catastróficas cuando le recuerdan este problema. Afasia transcortical motora, llamada también afasia frontal dinámica por Luria o en ocasiones afasia adinámica. Este tipo de afasia está causada por lesiones localizadas por delante o por encima del área de Broca o del área motora suplementaria del lóbulo frontal izquierdo. Como esta zona recibe muchas influencias límbicas, su lesión puede provocar mutismo, el cual es un silencio involuntario o impuesto que tiene una persona en un momento determinado, ya que dichas influencias quedan suspendidas. Los síntomas que caracterizan a este cuadro son: en el primero encontramos la adinamia, que es una disminución drástica de la iniciativa para hablar de manera espontánea, llegando con frecuencia al mutismo. En el segundo se encuentra la repetición del lenguaje. En el tercero encontramos la comprensión audioverbal preservada. En el cuarto, la lectura en voz alta preservada. Y por último, la comprensión preservada del lenguaje escrito. Afasia transcortical mixta.
también llamada aislamiento del área del lenguaje, es una modalidad de afasia que afecta a amplias zonas del cerebro que rodean los centros más importantes del lenguaje, especialmente en las áreas frontoparietales, sin que exista daño en las áreas perisilvianas. Sus principales manifestaciones son: en la primera se encuentra el lenguaje espontáneo reducido y en ocasiones ecolálico. En el segundo encontramos la comprensión alterada. En la tercera, la pérdida de capacidad para la lectura. Y en la cuarta, la agrafía, con nula capacidad para la escritura, creando así una imposibilidad para escribir. También encontramos la afasia global. Esta suele producirse por accidentes cerebrovasculares que causan daño masivo en el hemisferio izquierdo, afectando así a todas las áreas del lenguaje en torno a la cisura de Silvio. Básicamente, en esta afasia encontramos un deterioro cognitivo global. Los síntomas que se presentan son: primero, la comprensión se ve muy afectada, hay una imposibilidad de leer y escribir, hay un lenguaje suspendido o habla no tan fluida, la repetición y la denominación se encuentran alteradas, hay una incapacidad para llevar a cabo ideas o tareas y también se ve una grave afectación sensitivo-motora. Ahora de otras modalidades de afasia. Primero encontramos la afasia subcortical, que es que hay determinados cuadros hemorrágicos que se originan en el interior del cerebro que pueden causar esta afasia, como consecuencia de la desconexión córtico-subcortical. En esta se pueden identificar dos zonas con mayor riesgo de producir afasia. La primera, encontramos las afasias del cuerpo estriado, y las segundas, que son afasias talámicas. Hablemos primeramente de las afasias del cuerpo estriado. Bueno, hay que decir que una lesión extensa en el cuerpo estriado, como vemos en la imagen, el núcleo caudado y el putamen, y también en la sustancia blanca periventricular, pueden producir afasia de mayor gravedad cuando también está implicada la corteza cerebral. Y los síntomas más frecuentes de esta modalidad de afasia son de que primero el lenguaje expresivo suele estar preservado, pero al igual suele ser un poco fluido y con muchas interrupciones y pausas. La articulación es lenta, con frecuente prosodia, es decir, se ve en las personas una incapacidad para transmitir o interpretar correctamente el ritmo, el tono, el acento y la entonación de lo que están diciendo. La comprensión también se ve preservada, aunque puede existir déficit en tareas sintácticas complejas. La repetición también se ve preservada. En estas afasias del cuerpo estriado suele acompañarse anomia, es decir, de que hay una dificultad para recordar los nombres de las cosas, y parafasia, que es un trastorno del habla que consiste en que las personas sustituyen una palabra por otras o pues bien un conjunto de ellas, de a veces de sonido parecido y que no expresan el mismo concepto. Antes de empezar a hablar sobre las afasias talámicas, hay que especificar en sí qué es el tálamo. Recordemos que el tálamo es una estructura subcortical que tiene funciones relacionadas con el habla y el lenguaje. Estas afasias talámicas generalmente se producen como consecuencia de una hemorragia que produce infarto talámico, aunque también pueden estar causadas por tumores o por una talamotomía. Reciben la denominación de afasias disidentes y en general tienen buena recuperación. Sus alteraciones lingüísticas más habituales son inicialmente un mutismo, posteriormente se recupera el lenguaje, pues con numerosas parafasias y en ocasiones logorrea. La logorrea es un empleo excesivo y desordenado de las palabras. También se caracteriza la anomia en estas afasias talámicas y la comprensión y la repetición están preservadas. También cabe resaltar de que la lectura y la escritura están alteradas. La afasia cruzada es cuando un diestro sin antecedentes familiares de sordera presenta afasia como consecuencia de lesiones en el hemisferio derecho, estando aún preservada la función del hemisferio izquierdo. También se han descrito afasias cruzadas en pacientes con lesiones talámicas derechas, lo que sugiere que el tálamo también tiene implicaciones en el lenguaje simbólico. La afasia cruzada se puede presentar como afasia de Broca o de Wernicke, y siendo su evolución relativamente benigna, suelen presentar las siguientes manifestaciones. Se ve una afasia expresiva con reducción del volumen verbal. También presentan estereotipias, parafasias fonémicas, agramatismo, jergagrafía y una comprensión lingüística preservada.
Afasia en zurdos. Un reducido número de zurdos tiene una dominancia para el lenguaje compartida por ambos hemisferios, o bien localizada en el hemisferio derecho, por lo que aún así existe el riesgo de sufrir afasia como consecuencia de lesiones bihemisféricas, ya sea del hemisferio izquierdo o del hemisferio derecho. Generalmente las afasias en zurdos suelen ser de intensidad moderada con mejor pronóstico y un déficit moderado en comprensión. Su mejor evolución suele deberse a que, en general, disponen de un mayor grado de simetría cerebral que facilita la implicación bihemisférica en su proceso de rehabilitación del lenguaje, tanto de manera inducida como de un modo espontáneo. Ahora vamos a hablar sobre las alexias. La alexia se define como la alteración en la comprensión del lenguaje escrito causada por daño cerebral adquirido, siendo un síntoma frecuentemente asociado a los cuadros afásicos. En sus formas más extremas, las alexias implican una desintegración fonética que altera la lectura en voz alta sin déficit en la comprensión. Existen algunas modalidades de alexia que no están asociadas a trastornos afásicos, y en este grupo se pueden distinguir varias modalidades de alexia. Alexia sin agrafía. También es conocida como alexia pura y es una incapacidad adquirida para la lectura sin que exista déficit en la escritura. Generalmente el cuadro se asocia a lesiones isquémicas de la arteria cerebral posterior que afectan tanto al córtex occipital izquierdo como al cuerpo calloso. Por esta razón, la información visual no puede ser percibida por el lóbulo occipital izquierdo, ya que el cuerpo calloso, al estar lesionado en su parte posterior, no puede transmitir la información procedente del córtex occipital derecho a las áreas del lenguaje del hemisferio izquierdo, tales como el giro angular. Sus principales síntomas son de que hay una incapacidad para la lectura de las propias palabras escritas por el paciente, hay agnosia visual y la escritura pues se ve preservada porque no se altera. Les hablaré sobre la alexia con agrafia. A esta también se le denomina agrafia central y se caracteriza por la pérdida de la capacidad para la lectura y la escritura. Bueno, esto se da como consecuencia de lesiones de la circunvolución angular izquierda. Los síntomas más habituales son, primero, la incapacidad para la lectura, y esto incluye que no mejora cuando se sigue con el dedo el contorno de las letras. Segundo, está la agrafia. Tercero, la lectura con numerosas paralexias fonémicas. Y por último, el lenguaje oral normal o poco alterado. La alexia frontal. Esta se acompaña de la afasia de Broca y está causada por lesiones que afectan el área 8 del lóbulo frontal. Bueno, sus principales manifestaciones son, primero, la disfunción del sistema ejecutivo, y esto conlleva a una incapacidad para la programación de la conducta. Segundo, el agramatismo. Esto es un trastorno neurológico que se manifiesta en las deficiencias morfológicas y gramaticales en la construcción de frases. También está la deficiencia por la identificación de las letras, deficiencia al momento pues de deletrear una palabra, o sea, cuando le manden a deletrear a la persona una palabra, tiene deficiencias para hacerlo. Y también están las palabras aisladas, que la puede reconocer globalmente, y la comprensión de las frases puede estar muy alterada. Bueno, la dislexia superficial. En esta los pacientes tienen una incapacidad para reconocer las palabras directamente, ya que al estar alterada la vía léxica de acceso a la lectura, no permite que se pueda realizar como una lectura fonológica utilizando relaciones ya sea entre letra y sonido. Aquí las palabras solo se comprenden cuando se pronuncian. Y el trastorno se acompaña de alteraciones de la escritura. La dislexia profunda. Este es un trastorno adquirido de la lectura que está causado por lesiones muy amplias del hemisferio izquierdo y se asocia con alexia fonológica. Aquí las palabras pueden ser leídas correctamente, aunque son habituales las paralexias y los errores semánticos. Bueno, finalmente les hablaré sobre la agrafía. Esta es la dificultad adquirida para la lectura o para el deletreo de las palabras y frecuentemente se asocia ya sea con afasia o con alexia, pero en algunas ocasiones puede presentarse sin síntomas afásicos. Bueno, la agrafía se produce más frecuentemente como consecuencia de lesiones en el lóbulo parietal superior o también en el lóbulo frontal izquierdo. Bueno, en la afasia de Broca tenemos que aquí se escriben mal las letras con la mano no dominante y con la dominante, presentándose así disortografía y agramatismo. Aquí tenemos que
Cuando los pacientes construyen también palabras con moldes de plástico, presentan paragrafía y disortografía. Bueno, en la fascia global y en la transcortical motora hay agrafía completa. También existe agrafía en el síndrome de Hertzmann, que está causada por lesiones en la región parietal posterior izquierda del hemisferio izquierdo. Bueno, aquí esto se acompaña de una agnosia digital, que es la incapacidad para el reconocimiento de derecha-izquierda, acalculia y agrafía. La escritura suele ser paragráfica y jergagráfica. Bueno, es relativamente habitual que los niños con dificultades neuropsicológicas de aprendizaje presenten síntomas correspondientes al síndrome de Hertzmann, que se los mencioné anteriormente, de manera incompleta, especialmente trastornos de la escritura. También está la agrafia espacial, que esta es causada por lesiones posteriores del hemisferio derecho, produciendo una incapacidad para mantener trazos rectilíneos y hay tendencia a la repetición de trazos más o menos redondeados. Finalmente tenemos que con menor frecuencia se produce la hipergrafía, que esta es una patología en la que la actividad escritora está muy incrementada, lo que conduce al paciente a escribir en ocasiones de manera compulsiva. Bueno, también se han desarrollado diferentes tipos de lesiones como causa de la hipergrafía. Agrafia por epilepsia del lóbulo temporal derecho. En algunos epilépticos se observa tendencia compulsiva a la escritura, especialmente en periodos interictales y acompañándose de otros síntomas como hiperregiliosidad y delirios mesiánicos. Hipergrafía causada por accidentes cerebrovasculares. La hemorragia en áreas córtico-subcorticales, perisilvianas y talámicas pueden alterar gravemente el componente grafomotor y espacial, produciendo grafominía, que es la tendencia incoercible a la escritura. El problema también puede estar causado por lesiones graves del hemisferio derecho que impiden la inhibición del acto gráfico y se acompaña de anosognosia, con escritura realizada con el lápiz o con el dedo masivamente desorganizada en el plano espacial. Hipergrafía frontal. Esta modalidad de hipergrafía se define como la necesidad imperiosa de escribir con producción abundante e incomprensible. Contrasta este hecho con la pasividad e hipoactividad característica de las lesiones frontales. En algunas ocasiones el sujeto tiende a la ecografía, mostrando una necesidad de producir por escrito todo lo que escucha. Bases neuronales del cálculo. El lóbulo parietal izquierdo es considerado como el área cerebral más importante para la realización de las operaciones del cálculo, ya que si bien en el procesamiento aritmético y matemático intervienen diversas áreas corticales, son las lesiones de determinadas zonas del córtex parietal izquierdo las que producen mayor riesgo de alcalculia. De un modo más concreto, la capacidad para realizar operaciones numéricas está situada en el área supramarginal y en el giro angular, que serían las áreas 39 y 40 del hemisferio izquierdo, por lo que se ha denominado esta zona como cerebro matemático. Las áreas de asociación del lóbulo parietal también son responsables de la representación espacial de los números. Cada uno de los restantes lóbulos del córtex cerebral tiene competencias específicas en el procesamiento del cálculo. El lóbulo frontal participa en la realización de problemas complejos y en el mantenimiento de la atención durante la resolución de problemas o de operaciones aritméticas. La lesión del área prefrontal produce déficit atencional, tendencia a la preservación e incapacidad para la realización de operaciones mentales complejas. En el lóbulo occipital se produce la representación visual de las imágenes correspondientes a los números, por lo que su lesión dificulta el posterior procesamiento de las cifras mediante operaciones numéricas. El lóbulo temporal está encargado de memorizar las operaciones del cálculo, facilitando así la resolución de problemas. Las áreas perisilvianas son las responsables de la comprensión, que están en las zonas posteriores, y la expresión numérica, que están en las zonas anteriores. Acalculia. En 1920 se introdujo el término acalculia para referirse a las personas que habían perdido la capacidad para el cálculo como consecuencia de lesiones cerebrales sobrevenidas.
La calculia es un trastorno adquirido de la capacidad computacional, normalmente asociado a alexia y agrafia para los números, estando alterada tanto la capacidad para el cálculo escrito como para el cálculo oral. La lesión del giro angular izquierdo suele ser la causa que produce más frecuentemente la alcalculia. Existen diversas modalidades de alcalculia, entre las que destacan anarimetía o acalculia primaria, que es cuando existe una dificultad para el cálculo sin que exista alexia o agrafia para los números, ni tampoco desorientación espacial. Está más ligada a lesiones del hemisferio izquierdo. La acalculia afásica, que es cuando el trastorno para el cálculo está asociado a un cuadro afásico. En estos casos puede existir alexia para los números o alteraciones en la comprensión de los números escritos, dependiendo de la modalidad de afasia que presente el sujeto. También se encuentra la acalculia espacial, que es un trastorno adquirido del cálculo caracterizado por la incapacidad para realizar operaciones numéricas por escrito, por dificultades de identificación espacial de los números, a pesar de que el cálculo mental puede estar preservado. Se debe fundamentalmente a la lesión de las áreas perietoccipitales del hemisferio derecho. También encontramos la discalculia, que es la dificultad congénita para el reconocimiento de los números o para la realización de las operaciones numéricas, que se asocia a la disfunción cerebral y afecta de modo significativo a las actividades relacionadas con el cálculo. Suele estar causada por lesiones del lóbulo parietal. Y la acalculia en el síndrome de Gerstam, que son las lesiones parietales posteriores del hemisferio izquierdo que producen el síndrome de Gerstam, afectan a la capacidad para el procesamiento con números.